¿Sabes utilizar las reglas de Ruffini? Pues si no sabes, este es tu vídeo. Hola, buenos días. Soy Luis y hoy en matemáticas vamos a aprender a utilizar las reglas de Ruffini. Lo primero es saber qué es esto de las reglas de Ruffini. Hay que ponerlo en contexto antes de empezar y el contexto que estamos moviendo no es en expresiones algebraicas, ¿vale? Estamos hablando de expresiones algebraicas y normalmente se cree erróneamente que la regla de Ruffini es un método para calcular raíces de un polinomio. No quiero decir que no se pueda utilizar para esto, sino que esa es una aplicación que tiene, pero realmente la regla de Ruffini sirve para más cosas. Y como os pongo por aquí, la regla de Ruffini es mucho más que esto. Es un método que se utiliza para dividir un polinomio entre otro polinomio. Generalmente se dice que tiene que ser de la forma x menos a, pero vamos a ver que esto es mentira. ¿Por qué digo que es mentira? Luego lo vamos a ver, ¿vale? No os preocupéis, al final del vídeo os voy a enseñar unos cuantos trucos para que seáis expertos y expertas en utilizar la regla de Ruffini. Como os he dicho, la regla de Ruffini sirve para dividir cualquier tipo de polinomio entre otro de esta forma. Por ejemplo, la regla de Ruffini se puede utilizar, por ejemplo, para calcular esta operación que os he puesto por aquí. Puede ser que la división me dé exacta o que la división me dé con un resto, pero lo que es la división en sí se puede hacer. Pensad que la regla de Ruffini es como la división con números naturales. Por lo tanto, y hago un inciso, pensad que la regla de Ruffini no se puede utilizar más que para calcular divisiones en las que el resto es cero, en las que se calcula una raíz, como ya veremos más adelante. Es pensar que una división no se puede realizar si el resto no es cero. Por ejemplo, esta división con números naturales, como el resto no da cero, en teoría no se puede calcular. No, sí que se puede calcular. 7 entre 2 cabe a 3 y de resto 1. Pues la regla de Ruffini es exactamente igual, pero con polinomios. Se puede dividir, a veces me saldrá resto 0 y a veces no me saldrá resto 0. Vale, entonces ya estamos de acuerdo en que se pueden dividir los polinomios entre otros polinomios de esta forma. ¿Vale? Normalmente los polinomios que vamos a estar utilizando aquí tienen coeficientes enteros. Podrían tener los fraccionarios o de cualquier otro tipo de número real, pero se haría más complicado y además si aquí hubiera coeficiente, por ejemplo, un raíz de 2, vamos a tener una expresión con radicales y no vamos a llegar a ninguna conclusión clara. ¿Vale? Entonces, al nivel que estamos tratando, que es de secundaria, estos coeficientes van a ser enteros, como mucho pueden ser números racionales, pero rara vez nos los vamos a encontrar. Entonces, vale, ya estamos de acuerdo en que se pueden dividir. Ahora vamos a ver cómo se divide exactamente, qué procedimiento tengo que seguir para aplicar las reglas de Ruffini. Voy a ir contando la regla de Ruffini en sí y cómo aplicarlo al ejemplo de manera simultánea, ¿vale? Para que vayáis entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Lo más típico que se te viene a la cabeza cuando está hablando de Ruffini son estas dos líneas, ¿vale? Y efectivamente esto es lo primero que tenemos que poner, esta línea y esta, ¿vale? Para ayudarnos a dividir las secciones. Luego los coeficientes del p de x, que es este polinomio, los tengo que poner aquí arriba. Y como veis, como os he puesto aquí entre paréntesis también, si falta alguno, aquí veis que me falta el del x al cuadrado, pues le pongo un 0, ¿vale? No puedo dejar huecos, tienen que haber un término para cada uno. Importante es que estén en orden, ya veis que está primero el del x al cubo, luego el del x al cuadrado, que no está, que por eso pongo un 0, luego el de la x y luego el término independiente. Si tienen signo positivo o negativo, se ponen con su signo positivo o negativo. Luego, el numerito que va detrás del menos en el denominador, recordad que el denominador es por lo que se divide, por lo tanto aquí como tengo x menos 3, pondría solamente el 3, lo que va detrás del menos, y lo que va detrás del menos es un 3, ¿vale? Por eso pongo el 3, cuidado no pongáis menos 3, que es un error súper común. Y luego calculo las operaciones correspondientes, que ahora vamos a hacer este ejemplo, pero antes de empezar a calcular quiero que tengáis en cuenta una cosa, lo que me aparezca aquí van a ser los coeficientes del cociente, es decir, del resultado de la división. Y el último término que me salga aquí al final va a ser el resto de la división. Si es 0, pues el resto de la división es 0 y por lo tanto la división es exacta. Si no es 0, pues tiene un resto el número que sea. Y además otra observación que podemos hacer es que el resto de una división de esta forma siempre va a ser un número y no va a ser una expresión algebraica con x. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo por un polinomio de grado 1 y por lo tanto el resto tiene que ser de grado menor que 1, por lo tanto va a ser de grado 0, es decir, un número. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo se utiliza la regla de Ruffini? Pues una vez que tenemos esto, lo primero que hay que hacer es bajar el primer coeficiente a la zona de los coeficientes del cociente, ¿vale? Una vez que lo tenemos aquí, siempre los números que vayamos teniendo en esta zona los vamos a multiplicar por el numerito del binomio, en este caso el 3. 3 por 5, 15 y el resultado lo ponemos aquí donde está la estrella, ¿vale? Una vez que está ahí, lo sumamos con el coeficiente que ya teníamos antes del polinomio p de x,
Lo sumamos, como os he puesto aquí en verde, y el resultado iría aquí abajo. Y de nuevo repetimos este número, lo multiplicamos por 3, lo vamos poniendo aquí, etcétera, hasta que terminemos. Os pongo cómo sería. Tendríamos esta solución. Estos números de aquí son los coeficientes del cociente. Es decir, que el coeficiente sería 15x al cuadrado más 15x más 47. ¿Por qué? Porque recordad que este es el término independiente, este es el término de la x y el 5 sería el término de x al cuadrado, ¿vale? Siempre vamos contando de uno en uno. Y el 140 que tengo por aquí sería el resto. Si quiero escribir el resultado de esta operación, sería esto que os pongo por aquí en verde, ¿vale? El resultado de dividir p de x entre x menos 3 sería esta parte, que es el cociente que cabe exactamente, más el resto. ¿Qué pasa si, como os pongo por aquí abajo, en lugar de tener x menos 3 tengo x más un número? Pues no pasa absolutamente nada, también se puede utilizar, ¿vale? ¿Cómo? Pues imaginaros que tenemos este ejemplo. Lo único que tenemos que hacer sería este x más 1, transformarlo poniéndolo de la forma x menos 1, ¿vale? Recordad que menos por menos más, por lo tanto sería la misma expresión, y ahora ya sí que tengo algo detrás del menos, como pongo aquí, ¿vale? Si intentarais utilizar directamente esta regla, yo ya tengo mis líneas, tengo aquí los coeficientes de este polinomio, pero no tengo nada detrás del menos. Entonces lo que hago es escribirlo de esta forma para así tener algo detrás del menos. Y una vez que ya lo tengo, lo único que hago es calcular. Igual que en el caso anterior, ¿vale? Multiplicando por menos 1, poniendo el resultado en esta parte de aquí, sumando 8 menos 4, 4, 4 por menos 1 menos 4, y sumando me da resto 0. Y quiero aclarar que fijaros, si aquí en vez de menos 1 hubiera puesto más 1, porque es el numerito que tengo aquí, el resultado habría sido completamente diferente. En este el cociente es 4x más 12 y el resto es 16. Y en el primero el cociente era 4x más 4 y el resto es 0. Pensarlo, lo que estamos haciendo en el primer caso es dividir por x más 1 y en el segundo caso estamos dividiendo por x menos 1. Es decir, que estamos dividiendo por dos cosas diferentes. Es como hacer 10 entre 2 o 10 entre 7. No tiene nada que ver. Pues aquí exactamente lo mismo. El resultado, el cociente es diferente y el resto es diferente también. De hecho veis que esta división es exacta y esta división no es exacta, de que es completamente diferente. Fíjate que este ejemplo en particular también nos ayuda a aclarar uno de los errores de concepción que hay desde el principio. En este caso puedo aplicar Ruffini y me da una raíz de este polinomio, ¿vale? Porque el resto es 0. Y en este caso también puedo utilizar Ruffini aunque no sea una raíz porque el resto no es 0. Es decir, que Ruffini nos sirve simplemente para calcular raíces de polinomios. Lo que pasa es que es una herramienta muy potente porque ya habéis visto qué fácil es. Y bueno, es verdad que en este caso, por ejemplo, lo más fácil habría sido utilizar o la fórmula de los productos notables o la fórmula de la ecuación de segundo grado, porque es una ecuación fácil. Pero en este caso de aquí, en la que tengo un polinomio de grado 3, un polinomio cúbico, pues ya se complica un poco más y es más útil utilizar Ruffini porque es muy ágil y muy rápido. Y ya para terminar el vídeo os voy a comentar unos trucos para utilizar la regla de Ruffini. El primero ya lo sabéis, ¿vale? Y es que cuando quiero dividir por un polinomio de esta forma, lo que hago es escribir x menos a, y este número es el que yo utilizo para utilizar Ruffini. Así que uno que ya sabéis. El segundo truco, para que no vayáis probando todos los trucos posibles cuando queráis utilizar Ruffini para esto, para calcular raíces de un polinomio, sería si el polinomio es de la forma esta, ¿vale? Por ejemplo, este polinomio de aquí, ¿vale? Sería un ejemplo. Las posibles raíces o algunas de las posibles raíces, es verdad que no son todas, pero algunas de las posibles raíces de este polinomio vendrían dadas por los divisores del término independiente, este número de aquí. Entonces los números, los primeros números con los que yo probaría, y así le voy bajando el grado a este polinomio, serían los divisores de 12, tanto positivos como negativos, es decir, el más 1 y el menos 1 y todos estos. Es decir,
¿Cuántos hay? Son 12, ¿vale? Pero no tengo que probar ni el más 5, el menos 5, el más 7, el menos 7, el más 8, el menos 8. Fijaos que ya me he quitado un montón del medio, ¿vale? Y en este caso es 12 porque tiene bastantes divisores, pero reduce las posibilidades bastante. Además, recordad que esto de las raíces de un polinomio se utiliza para factorizar los polinomios. Por lo tanto, saber utilizar Ruffini nos va a ayudar bastante, pero mucho, mucho, para factorizar un polinomio o para hacerlo de una manera más rápida. Si quieres aprender a utilizar Ruffini para factorizar un polinomio, vete a la parte de comentarios y hay dos opciones. O bien está el enlace al vídeo de factorizar utilizando Ruffini, o bien no está, y en el caso de que no estés, quiero que me dejes tu comentario y me digas que lo quieres. Así si veo que hay muchos de vosotros y vosotras que queréis ese vídeo, pues lo hago. Y por último, ya antes de irme, os dije al principio del vídeo que eso de que Ruffini solo servía para dividir un polinomio entre otros de la forma x menos a es mentira. Y no me refería solo a este caso en el que podemos hacer el truco de poner menos menos el número, sino que también se puede utilizar para dividir un polinomio de esta forma de aquí, ¿vale? Por ejemplo, yo podría dividir este polinomio entre otros de esta forma. ¿Sabrías hacerlo? Os dejo el reto a ver quién sería capaz de hacer esta división. Os digo ya de antemano que da exacta, es decir, os tiene que dar un resultado. Si eres capaz de hallar la solución, déjamela por los comentarios, y si no eres capaz o no sabrías cómo hacerlo, os digo que hay dos opciones. O bien calculáis la división de un polinomio entre otro polinomio normal, o bien utilizando Ruffini. Y si no eres capaz de utilizar Ruffini para esto, que ya os digo que simplifica mucho comparado con la otra opción, déjamelo por los comentarios también y te hago una opción de esta versión de Ruffini, en la que no es x menos un número, sino un binomio de esta forma de aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Si es así, dale a like, no te olvides suscribirte antes de irte y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.